Estás entrando a un lugar virtual, donde tiempo y espacio no corresponden, donde el terror puro es el denominador, donde convergen vivencias, relatos, leyendas, mitos, la vida real, mostrando su cara oscura, donde dominan las penumbras y una voz es la guía, donde nada te rodea hasta perderte. Bienvenido a Desde el Vacío. Estás a nuestra merced. Mi abuela siempre fue una mujer muy amable, pero con costumbres e ideas muy viejas y arraigadas, lo que hacía que la única forma que ella conocía para educar a un niño fuera a través del miedo. No me malentiendan, mi abuela no era mala, creía sinceramente en que lo hacía por nuestro bien. Siempre nos asustaba con cosas aterradoras, intentando darnos algún tipo de lección. Y entre todas esas cosas que luego nos contaba, había una que me daba muchísimo miedo. Decía que uno no debía voltear si cuando estaba solo en casa escuchaba que alguien le llamaba. Otra cosa que me daba mucho miedo era lo que decía que podría pasarme si yo no era respetuoso con mi madre. Según me contaba, el diablo iba a venir por mí, me iba a echar a un costal y me iba a llevar al infierno, donde me quemaría los pies por grosero. Recuerdo que muchas veces, cuando mi mamá me regañaba por portarme mal, siempre pasaba por mi mente que esa noche llegaría el chamuco, con sus cuernos y sus patas de cabra, a raptarme de mi cama y yo nunca volvería a ver a mi familia. Pasé madrugadas enteras con los ojos abiertos, recordando las palabras de mi abuela. Claro que mi madre, al vivir ya desde hacía varios años en la ciudad, ya no estaba tan de acuerdo con las cosas que nos contaba la abuela, pero tampoco le daba tanta importancia. Además, trataba de no llevarle la contraria, pues a veces la abuela tenía que cuidarnos, sobre todo cuando a mamá le tocaba trabajar un turno extra en la fábrica. Esas tardes la abuela iba hasta nuestra casa, siempre quejándose de lo feo que era la ciudad y de lo mucho que extrañaba a su pueblito. Pero nos quería. Cocinaba muy rico y además nos contaba muchas historias de cuando era chica y el bisabuelo la llevaba a cuidar de las vacas. En una ocasión, en las vacaciones, nos tocó a nosotros ir al pueblo de la abuela. Estuvimos ahí casi una semana, pero mi madre tuvo que regresarse un día antes, pues le hablaron de su trabajo. Debía cubrir a una de sus compañeras que tuvo un accidente. Así que mi hermana y yo nos quedamos un día más con la abuela. Después de despedirnos de mamá, quien nos prometió que vendría al día siguiente por nosotros, mi hermanita y yo pasamos el resto de la mañana jugando en el patio de la abuela. Nos consintió con un dulce de leche que ella misma preparó y jugó un rato con nosotros. Sin embargo, en la tarde, mi abuela recibió una llamada y tuvo que salir de improviso a casa de una de las vecinas, quien, según nos contó, se había caído y necesitaba que la fueran a sobar. Mi abuela quería que fuéramos con ella, pero ni mi hermanita ni yo queríamos ir. Esa vecina tenía un perro muy grande y muy bravo que nos daba mucho miedo, así que mejor le propuse que la podíamos esperar. La convencimos de que nos dejara en casa. Yo me haría cargo y como sería algo rápido, ella no tendría nada de qué preocuparse. La abuela accedió, pero se veía algo seria. Yo traté de tranquilizarla. Después de todo, yo ya tenía 10 años y ella siempre me decía que yo era el hombre de la casa. Al final terminó cediendo, pero no se veía muy convencida. Me prometió muchas veces que no se tardaría y me pidió que nos quedáramos en el patio jugando. Lo más raro fue que antes de irse me dijo: Mijitos, si escuchan que alguien les llama detrás suyo,
No vayan a voltear ni siquiera aunque escuchen que es mi voz. Si lo hacen, les va a pasar algo muy espantoso. ¿Entendieron? Al principio creí que solo era una de sus cosas que luego nos decía para asustarnos y que estuviéramos alerta, pero la seriedad con la que lo dijo me puso incómodo. Pero para que se fuera más tranquila, le prometimos que estaríamos afuera y que no le haríamos caso a nadie que no fuera ella. La abuela salió a la casa de la vecina y menos de 10 minutos después estaba de regreso. Nos preguntó si habíamos estado afuera y al confirmarlo, toda sombra de nerviosismo desapareció de su rostro. Ya más tranquila, nos hizo entrar a la casa donde, después de darnos de cenar, nos contó una de sus historias de cuando era niña y cuando dieron las 9, nos dormimos. De aquello que dijo antes de irse a la casa de la vecina, ya no mencionó nada y pronto lo olvidamos. Todo tal vez era una broma o algo para asustarnos. Al día siguiente mi mamá vino por nosotros y regresamos a casa. Después de algunos años, la abuela se mudó con nosotros. Tenía algunos problemas de salud, así que ahora nos tocaba a nosotros cuidarla. Para mí no era un problema, pues tenía recuerdos muy gratos con ella, así que cada que podía, cuando regresaba de la escuela, me ponía a platicar con ella y a veces a darle su medicina. En una ocasión, mientras le daba su medicina, recordé aquel episodio de cuando nos dejó solos en su casa del pueblo y se me ocurrió mencionárselo. Abuela, ¿te acuerdas de aquella vez en la que nos asustaste en tu casa, diciendo que si escuchábamos que si alguien nos llamaba a nuestras espaldas, no debíamos voltear? Yo no estaba seguro de que mi abuela lo fuera a recordar, pero en cuanto terminé mi pregunta, su cara se puso muy seria nuevamente, como en aquella lejana tarde. ¿Por qué preguntas, mijito? ¿Has escuchado que alguien te llame? Le comenté que solo era un recuerdo que me había venido a la mente, pero ver aquella reacción despertó mi curiosidad, así que le pedí que me contara qué había pasado. Ella estaba muy reticente, pero insistí tanto que al final cedió. Me contó que hacía muchísimos años, cuando ella era joven, vivía con sus 2 hermanas y su hermano, junto a mis bisabuelos. Yo la iba a interrumpir, pues ella solo tiene una hermana, pero mi abuela levantó su dedo para indicarme que guardara silencio. En aquel entonces, el pueblo estaba recién estableciéndose, por lo que no teníamos muchos vecinos. De hecho, nuestra casa estaba en medio de un terreno muy grande, donde mi papá tenía sus vacas. Yo era la mayor, tenía más o menos 15 años. Mis 2 hermanas eran pequeñas y cuando mamá trabajaba en la granja, yo la ayudaba a cuidarlas. En el pueblo aún no había luz, así que usábamos velas para alumbrarnos en la noche. La vida era dura, pero mis papás trabajaban mucho para que nunca nos faltara nada. Yo escuchaba a la abuela hablar con nostalgia de esos días y trataba de imaginarme cómo sería la vida entonces. Estaba tan acostumbrado a las comodidades actuales que me era difícil pensar el vivir en el pueblo, aislado y sin luz eléctrica, sin televisión, sin internet, sin nada más que hacer que cuidar a mis hermanos. Pobre abuela, había tenido una vida complicada. Pero ella siguió con su relato. Éramos felices, pero una vez mis papás tuvieron que ir a un pueblo cercano para vender y comprar unos animales en el rancho. Solo teníamos un caballo, por lo que solo ellos 2 podrían ir. Me encargaron que cuidara a mis hermanas, pues el viaje era largo. Mínimo les tomaría un día. Y pues yo acepté, no teníamos de otra. Así que se fueron. Me advirtieron que nos durmiéramos temprano y que no fuéramos a salirnos de la casa. El día pasó normal y cuando se hizo de noche, les di de cenar a mis hermanos y luego nos fuimos a acostar. Para que no nos diera tanto miedo, nos encerramos todos a dormir en el cuarto de mis papás y dejamos algunas velas prendidas.
La abuela hablaba con sus ojos cerrados, como si estuviera viendo dentro de su mente aquellos recuerdos. Yo la veía muy alterada y quise que ya no me contara nada, aunque en realidad en parte era por eso y por otro lado, la historia de veras me estaba dando miedo. Pero ella insistió en continuar. No recuerdo qué hora era, pero desperté en medio de la noche. Las velas ya se habían apagado, así que me levanté a encender otras. Me sentía asustada, pero no sabía por qué, por lo que traté de encender una vela. La luz me iba a ayudar a tranquilizarme. Y en eso estaba, cuando de repente escuché que dijeron: «Ven, Lupita». Yo me extrañé. ¿A poco ya habían regresado mis papás? Pero era imposible. El viaje no les podía tomar menos de un día. Así que tomé una vela y abrí con cuidado la puerta del cuarto. Alumbré a ambos lados del pasillo, pero no vi nada. Me iba a meter de nuevo al cuarto cuando otra vez escuché: «Ven, Lupita». Fue ahí que eché en cuenta que esa voz venía del fondo del pasillo, pero no era una voz que yo conociera. Cerré rápidamente la puerta y desperté a mi hermano y mis hermanas. Ya estaba yo pensando que se había metido alguien a la casa. Tomé uno de los cuchillos que mi papá guardaba debajo de la cama y salí de nuevo al pasillo, diciéndole a los niños que cerraran la puerta por dentro y advertirles que no fueran a abrir a menos que yo les hablara directamente. Me dirigí hacia el lado del pasillo donde me había parecido escuchar la voz, pero no había nadie. Empecé a creer que me lo había imaginado todo y ya iba de regreso al cuarto cuando de pronto escuché de nuevo que me llamaban, pero esta vez la voz estaba justo detrás de mí. Yo no me aguanté. Incluso se me cayó la vela, pero yo salí corriendo al cuarto. Toqué como una loca para que me abrieran. Los niños me abrieron y yo me metí enseguida, poniendo el seguro. Estaba tan asustada que no podía decirles lo que había pasado, pero en ese momento me di cuenta de que no estaba mi hermana, la más chica. Yo le pregunté a mi hermano: «¿Dónde está Anita?». Y él me dijo que yo le había hablado desde fuera del cuarto y le pedí que saliera. «Ella salió a buscarte para ver qué querías», dijo. Cuando escuché esto sentí un miedo tan horrible que comencé a llorar. Yo no le había hablado a mi hermanita, mucho menos le habría pedido que saliera. ¿Qué estaba pasando? Mi otra hermana y mi hermano también estaban muy asustados, pero aún así, con todo el miedo que teníamos, salimos a buscar a Anita por toda la casa. Pero fue en vano. No había ni rastro de mi hermanita. Al final nos encerramos y nos acostamos los tres, pero seguimos escuchando susurros que nos llamaban por nuestros nombres. Al otro día mis papás llegaron temprano, pues el negocio se canceló. Nos encontraban a los tres llorando. Yo les conté lo que había pasado y empezamos la búsqueda de Anita. La buscamos por todos lados, en el rancho, en el corral de las vacas, incluso en las casas de otros vecinos, pero todo fue inútil. Hasta que a alguien se le ocurrió revisar en el pozo de donde mi papá sacaba el agua para las vacas. Allí encontraron a mi hermanita. Se había ahogado. Nadie pudo explicar lo que había pasado. Ese pozo estaba tapado con una tapa de concreto tan pesada que a mi papá a veces necesitaba ayuda para moverla. Era imposible que mi hermanita la hubiera movido. Pero yo sabía que había sucedido. Una cosa se había hecho pasar por mí. La llamó, la sacó del cuarto y se la terminó llevando al pozo. Yo nunca pude superar ese trauma de la pérdida de mi hermana. Por eso te decía cuando eras niño que nunca voltearas y cuando estabas solo en la casa escuchabas que alguien o algo te llamaba. Esa vez que fui a sobar la vecina, yo estaba rezando con el Jesús en la boca porque no les pasara nada, mijo. Cuando la abuela terminó su relato, yo estaba temblando de miedo. No pude decir nada. Para
Para cuando reaccioné, ella ya estaba durmiendo. Seguramente al recordar todo aquel episodio la había agotado. Me arrepentí de haber insistido en que la abuela me contara todo eso. ¿Realmente había pasado o era un recuerdo deformado por la misma vejez de la mente de mi abuela? Esa noche fue terrible. No pude dormir a pesar de todos mis intentos y juro por Dios que me pareció escuchar que alguien me llamaba desde la oscuridad. Tuve que ponerme audífonos para no volverme loco. Los meses pasaron y la abuela empeoró. Terminó sus días en nuestra casa, acompañada por todos nosotros, toda su familia. Ella me pidió que me acercara con sus últimas fuerzas para despedirnos. Cuando me incliné sobre ella, mi abuela susurró en mi oído: ¿La oyes, mijito? Me está llamando con la voz de Anita. Ha venido nuevamente.